aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto, se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decían, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó que no contestaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La figura de Abraham, para nosotros, ya que hemos digerido esta tradición, que hemos digerido a través de la palabra de Dios, su figura es algo que para nosotros a veces no dimensionamos quién fue Abraham y lo que significó para él responderle a Dios desde la fe. Nosotros hasta cantitos tenemos ya, ¿verdad? De Abraham: deja tu casa, deja tu patria y ven detrás de mí. Y se nos hace muy fácil dejar todo e ir detrás de Dios. A un Dios que nosotros ya lo conocemos porque Cristo lo ha revelado quién es, pero para Abraham no fue tan fácil. Dios se le empieza a manifestar a Abraham poco a poco, ¿sí? Y entonces Abraham va a tener que dejar todo para irse detrás de ese Dios que se le está revelando, pero fue algo muy difícil, hasta el momento donde Dios va a poner a prueba la fe de Abraham y le va a pedir el sacrificio de su hijo, que va a ser una figura del sacrificio que sí se va a llevar a culminación. A Abraham Dios le perdona el sacrificio de su hijo. Cuando Abraham ya está para matar, para sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, la palabra llega sobre Abraham y no lo logra, no lo mata, porque era una prueba de fe. Hay una película ahorita que ha salido hace algún tiempecito del año pasado, donde se llama His Only Son, que nos ayuda a entender, esa película está muy buena, ayuda a entender lo que fue el proceso de asimilación de la fe para Abraham y ese culmen donde él, ya obedeciendo a ese Dios, va a responder a este sacrificio. Pero Dios se los perdona, ¿verdad? En una prueba de fe, pero el Padre no se la perdona, por decirlo de esta manera, a su hijo. De tal manera que en las lecturas que hemos estado escuchando durante la semana, nosotros hemos estado escuchando cómo nuestro Señor Jesucristo ya empieza a hablar de su sufrimiento, de su muerte, y empieza a anunciar poco a poco, y dice con estas palabras: es necesario que el Hijo del Hombre sufra, que sea llevado entre los tribunales y que muera. Ya el Señor lo empieza a anunciar. Los apóstoles, esto les empieza a causar impresión, empieza a tambalearlos, ¿verdad?
Nuestro Señor Jesucristo, antes de que ellos les toque presenciar a los más cercanos, a sus amigos, antes de que les toque a ellos presenciar el horror de la cruz, nuestro Señor Jesucristo toma a los más cercanos, se los lleva con Él, suben a ese monte maravilloso que es una paz cuando uno está arriba en esa montaña. Pega un airecito que uno logra experimentar la paz en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que cuando está con Pedro, Santiago y con Juan, dice, se transfigura. Hay una teofanía, una manifestación de Dios. Porque estos seguidores del Señor, sus amigos, sus discípulos, sus apóstoles, les va a tocar presenciar la atrocidad y la aparente derrota de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y antes de que esto venga, ellos tienen que tener esta experiencia de Dios, del glorioso Dios, del que tiene el poder por encima de la muerte. Por eso vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, que está entre medio de el que representa la ley y la profecía. Y en Cristo se cumple a plenitud la ley y la profecía. Por eso aparecen Moisés y Elías platicando con nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una experiencia que a estos tres discípulos del Señor les llena de gozo, les inflama el alma de un gozo, de una experiencia de ese Dios glorioso transfigurado. Y ahí viene una tentación, la tentación de quererse quedar en ese momento de sentimiento bonito. Dios sí permite esas experiencias de gozo, esas experiencias de paz, de libertad, ese gozo pleno. Pero esas experiencias momentanas simplemente son para darnos la fuerza para el momento de la cruz. El apóstol San Pedro, cuando está sintiendo eso, está teniendo esa experiencia maravillosa de lo que está viendo, de lo que está contemplando, está sacado de onda porque es una novedad para ellos. Le viene esa tentación que todos queremos. Señor, qué bien se está aquí, qué a gusto, qué alegría, qué gozo es estar en esta experiencia. Vamos haciendo 3 cosas para quedarnos aquí. Y el Señor dice, pues no es así la situación. Esto es una probadita para que en el momento de la cruz tú no desfallezcas, Pedro. Para que en el momento de este horror tu fe no decaiga, Juan. Para que en ese momento de prueba, Santiago, no me abandones y no abandones a Dios. De tal manera, mis queridos hijos, que es importante que nosotros tengamos estas experiencias de fe, estos momentos de encuentro que por lo regular se dan en los retiros, que serán la fortaleza para el momento donde nosotros tengamos que asumir la prueba de la fe. Cuando a nosotros nos toca experimentar el sufrimiento y la cruz que todo cristiano tendrá que pasar, porque no podemos evitar la cruz, porque no nos podremos salvar sin antes pasar por el dolor de la cruz. La cruz es la antesala de la gloria de la resurrección, y cruz significa renuncia, y cruz significa sufrimiento, y cruz significa dolor, y cruz significa abandono, y cruz significa traición de los tuyos, de tus familiares, de tus hermanos de comunidad. Por eso es importante tener esta experiencia para recargar fuerzas y regresar a la vida diaria y asumir la cruz. Ayer nos tocó estar en la catedral. Todos los servidores de la Renovación Carismática, a toda la gente se le invitó.
a un retiro de servidores y tuvimos una experiencia muy bella. Nos tocó tener la Santa Misa y orar en el Espíritu Santo. Y yo tenía años que ya no experimentaba eso que ayer se experimentó. Fue un Pentecostés maravilloso. Estar con toda la gente, con toda la comunidad y experimentar la presencia de Dios, el Espíritu Santo en el alma, como una realidad, como una certeza. Y era un gozo, ¿verdad?, que se experimentaba en ese momento. Y simplemente fue una probadita que el Señor nos permitió para regresar a nuestras comunidades a seguir luchando. A seguir luchando. La cruz, si todavía no les está llegando la cruz, prepárense. Si todavía no está la cruz en tu vida, prepárate porque va a llegar. No podemos huirle a la cruz. La cruz es la entrada a la gloria. La cruz es la entrada al reino de los cielos. La cruz es el camino por el cual vamos a tener vida eterna. Pero qué fea es la cruz, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso es importante, mis queridos hijos, que tengamos una experiencia de Jesús. Por eso es importante que tengamos ese encuentro con Cristo. Por eso es importante cuando se les está invite a un retiro, porque es en esos retiros donde en la soledad del apartamento nosotros podemos tener ese encuentro con Dios que nos capacitará para soportar el momento de la cruz. Servidores, gente que ya está en los grupos, cuidado con la tentación de solamente quedarse con la experiencia bonita, con el sentimiento bonito. Ese no es el fin. Ese es simplemente, dicho con otro ejemplo, como cuando uno tiene que llenar la lámpara de aceite y el frasco del que habla nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo. Porque es importante tener este aceite, porque va a haber momentos de oscuridad en nuestras vidas. Va a haber momentos donde parece que Dios no va a estar. Va a haber momentos donde parece que Dios no va a responder. Va a haber momentos donde parece que Dios se va a callar. Va a haber momentos en tu vida donde parece que Dios te va a abandonar. No va a haber ningún consuelo, no va a haber ninguna alegría, va a haber oscuridad. Cuando tú ya has tenido un encuentro con Cristo, cuando tú ya has tenido esa experiencia del transfigurado, ese momento tú lo vas a asumir desde la fe y vas a decir: aunque haya oscuridad, aunque haya dolor, aunque haya traición, aunque haya muerte, yo sigo creyendo. Y de eso se trata la transfiguración. Sus discípulos regresaron a la vida cotidiana. Pedro, ¿cómo acabó Pedro? Maldiciendo al Señor. Santiago huyó. El único que se quedó fue Juan. Es el que siguió acompañando, sosteniendo a nuestra Madre Santísima. Sin embargo, esto ayudó a Pedro para que en el momento de esa depresión tan grande de haber negado al Señor, él pudiera regresar y decir: Señor, yo te sigo. Te negué porque era débil, pero te quiero, Señor. Yo te sigo queriendo. Y tuvo la capacidad, después de esa gran traición, experimentar el perdón de Cristo y no acabar como Judas, suicidándose, matándose, por no sentirse perdonado por Cristo. Tuvo la capacidad de decir: después de esta traición tan grande que yo le hice al Señor, seguiré creyendo en Él. Que este día nos ayude, mis queridos hijos, a prepararnos, porque la cruz vendrá y hay que alegrarnos. Conchita Cabrera escribe una oración, la Beata Concepción Cabrera de Armida,
cuando hace una oración para los sacerdotes y dice: enamóralos de la cruz. Yo antes no le entendía esta cosa. Enamóralos. Conchita pide que los sacerdotes nos enamoremos de la cruz. Pero no es una cuestión romántica. Es una cruz con todo lo que implica el sacrificio que implica la cruz. Porque Dios nos conceda un amor por la cruz, que es el medio por el cual nosotros tendremos la salvación y el medio que nos asegurará la entrada a la gloria y la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.